continuación, la entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Debido a los altos niveles de impunidad que persisten en este país, ejercer la abogacía, la defensa de los derechos humanos y el periodismo se han convertido en profesiones de indudables riesgos y amenazas. Un ambiente de terror que hace pocas horas se ensañó en la vida del abogado Kevin Ferrera, presidente de la Juventud Liberal y apoderado legal del movimiento de oposición indignada de Honduras, y contra el profesional del derecho Freddy Mendoza. Ambos jóvenes fueron acribillados el martes en distintos puntos de la capital. Además de la misteriosa muerte del abogado Carlos Mejía, acaecida 96 horas antes de estos lamentables crímenes y cuyo cuerpo fue descubierto en su domicilio en Roatán, Isla de la Bahía, y cuya causa de muerte aún no ha sido determinada por las autoridades de medicina forense. Ante esta grave situación, el Congreso Nacional está por aprobar el reglamento de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, al que ya se han acogido 36 periodistas y 6 defensores de derechos humanos. A comienzos de este año, el comisionado de Derechos Humanos de Honduras informó que en los últimos 5 años, 102 abogados sufrieron una muerte violenta en este país y que el 94% de los casos ha quedado en la impunidad. Uno de esos casos emblemáticos fue el crimen del abogado Antonio Trejo Cabrera en septiembre de 2012, representante en una disputa de tierras en la que se devolvieron casi 1.800 hectáreas de tierra a un grupo campesino del Bajo Aguán en el norte del país, el cual persiste en total impunidad. En tanto, el gremio periodístico no olvida el impacto que generó el salvaje asesinato del periodista Alfredo Villatoro, secuestrado en mayo de 2014, cuyo cuerpo apareció días después en un sector de la colonia Las Uvas al sur de la capital, con al menos 5 disparos, vestido con una camisa estilo policial y una venda roja en el rostro. También el crimen del periodista Aníbal Barrow en julio de 2013, tras su secuestro a finales de junio de este año, y uno de los pocos casos resuelto de forma satisfactoria por órganos de seguridad y justicia hondureños. En mayo de este año, el periodista y defensor de derechos del pueblo lenca frente a una empresa hidroeléctrica fue víctima de un intento de asesinato cuando transitaba cerca de un conocido hotel de la capital a bordo de un taxi. El CONADE confirmó que entre el año 2001 y 2015 al menos 63 personas vinculadas a los medios de comunicación habían sido asesinados en Honduras. Entre 2012 y marzo de 2014, cerca de 111 defensores medioambientales y de la tierra también fueron asesinados en este país. Entre estos destaca el femicidio político de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres Flores el 3 de marzo de este año en su casa de habitación en La Esperanza, Intibucá, y en el que únicamente los autores materiales han sido aprehendidos. El 7 de junio, el Sistema de Naciones Unidas instó al gobierno hondureño a hacer sus mejores esfuerzos para investigar los crímenes de 107 activistas de la comunidad lésbico, gay, transvesti y bisexual cometidos desde el año 2011. El Congreso de Estados Unidos analiza la aprobación de la ley Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras, debido a la impunidad en que persisten unos 300 crímenes de activistas de derechos humanos cometidos en 2 años. De aprobada, Washington suspendería el apoyo financiero a la policía y milicia de Honduras, estimada en $17 millones en forma directa y $200 millones de organismos financieros internacionales. La falta de respuesta adecuada del Estado ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas, entes europeos, Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre otros. Para el foro La Entrevista las informó Ani Matamoros y Clelia Cárcamo. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center.
Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un gusto saludarles. Saludamos a nuestros compatriotas en los Estados Unidos que nos ven a través de Centroamérica TV. Y recuerde, también nos puede escuchar por Radio Visión Honduras en la frecuencia 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Iguatepeque y Comayagua, todo el corredor central, y en la 105.5 en el litoral atlántico de Honduras. Ya escucharon la nota introductoria de mis compañeras Ani Matamoros y Clelia Cárcamo. La violencia continúa en el país, sigue imparable la muerte contra abogados, defensores de derechos humanos y operadores de justicia. Hoy tengo 3 personas, expertos, conocedores del tema. Voy a presentarlos primero a la licenciada Anabesca Sánchez, que es analista del tema de seguridad. Bienvenida. Buen día, Raúl. Gracias por la invitación y saludo también a nuestros compañeros aquí en el set. Está conmigo la ex juez y abogada en estos momentos de los tribunales de justicia, Angie Villanueva. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado José María Díaz. Abogado. Buenos días, Raúl. Buenos días, compañeros. Y buenos días a todo el pueblo hondureño. Inicio con usted, abogado. ¿Qué piensa de tanto asesinato de sus colegas? ¿Cuánto del 2011 para acá van ya? Bueno, escuché una cifra del Comisionado Nacional de Derechos Humanos con la nota introductoria que decía 102 muertes. Nosotros oficialmente en el Colegio de Abogados manejamos una cifra de 93 del 2011 a la fecha. Obviamente mi primera expresión debe de ser de solidaridad, de profundo pesar por los familiares, ¿verdad?, de quien en vida fuera el abogado Carlos Mejía, Kevin Ferrera y Freddy Solórzano. Obviamente ha enlutado el gremio de los abogados, estamos tristes, ¿verdad?, pero hay que hacerle frente. Yo he tratado de comunicarme con los familiares de Kevin Ferrera, fui a la vela, hablé con la madre y la próxima semana estaré sosteniendo una reunión con ella para ver de qué forma el Colegio de Abogados puede apoyarla a ella y a sus familiares a poder soportar esta irreparable pérdida y hacer otras actividades, ¿verdad?, que puedan normalizar su situación emocional. ¿Les han comentado el porqué del asesinato de estos muchachos? Bueno, sí. En el caso de Kevin Ferrera, la comunicación oficial que hemos tenido con las autoridades es que es delincuencia común. Por robarle el carro fue lastimosamente asesinado el abogado Kevin Ferrera a las alturas de inmediación de Los Laureles. El caso del abogado Freddy también era un secuestro express. Él iba atado de manos en el asiento de atrás. Cuando una patrulla hizo señal de parada al carro, los hechores se asustaron, impactándole de bala por el susto al abogado, al togado, y obviamente ocasionándole la muerte, que lamentamos ese hecho. Abogada Angie Villanueva, usted fue juez. ¿Qué piensa de todo esto? Y quiero decirle algo, mucha gente cree que muchos de estos asesinos salen luego a la calle algunas veces. ¿Qué nos puede decir de sus experiencias? Fíjese, buenos días. Fíjese que yo fui juez del Poder Judicial y realmente a veces nosotros como funcionarios, y ahora no solo como funcionarios, sino que como profesionales del derecho independiente, nos damos cuenta que estamos corriendo un grave peligro, ¿verdad? Un grave peligro en el cual... por eso se instó el tema de la ley de protección de defensores y de profesionales del derecho, porque realmente estamos en unas condiciones de vulnerabilidad. Si usted se pone a ver, cuando yo fui juez, en el tiempo estuve en Colón, en Tocoa, y realmente era diferente. Uno se sentía... Los tiempos están cambiando, Raúl. En Tocoa, Colón. En Tocoa, Colón. En Tocoa, Colón. No, es que pensé... Ahí siempre se ha mencionado que es bastante difícil impartir justicia. Fíjese que es difícil, tal vez porque es un tema donde supuestamente es un corredor de droga, ¿verdad? Pero creo que ahora a los jueces de esas zonas es más difícil impartir justicia que en el tiempo que yo estuve. Creo que las condiciones de vulnerabilidad ahorita son mayores. Sí pienso de que como profesionales independientes nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Y aparte de eso, nosotros como profesionales independientes
Solo pedimos que se nos guarde nuestro trabajo, que eso es lo que a nosotros realmente nos preocupa, porque hoy somos nosotros. Y en un caso como profesionales del derecho, abogados, solo para un caso determinado, podemos ser nosotros, pero mañana va a haber otro profesional del derecho defendiendo, ¿verdad? Entonces, es más que todo eso, Raúl. Sí. También periodistas. Recuerdo el caso, y lo mencionaban ahí mis compañeras, que Aníbal Barro hasta quemaron el cuerpo de él. Ciara Vesca Sánchez, si nos hace un análisis de lo que está pasando, de lo que ha pasado, hacia dónde vamos, cuál es el futuro, cómo podemos mejorar esto. Así es, Raúl. Me gustaría hablar no solamente por parte de los abogados, sino también por comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, defensoras de derechos de la mujer y otros gremios y sectores que sí son vulnerables a la violencia en este país. Hay que decir que cada sector tiene sus propios factores de riesgo. En el caso de abogados, entendemos que en algunos estudios que se han hecho en la universidad han reflejado que el profesional del derecho más vulnerable a actos de violencia es aquel cuya especialidad es el derecho penal. Dos, que casi siempre estos actos están ligados a su trabajo, ya sea porque son representantes legales de alguna empresa, porque son representantes legales en tribunales de lo penal, a veces incluso de las propias estructuras que son señaladas por actos de criminalidad, ya sea porque sus clientes no han quedado satisfechos con los fallos adquiridos en los tribunales o porque simple y sencillamente no han habido incluso acuerdos de honorarios. Esas son las 4 causalidades que han reflejado los estudios que se han hecho desde la universidad. Lo otro tiene que ver con que algunos de estos abogados también son defensores de grupos, por ejemplo, como el sector campesino, lo hemos visto ahora en la pantalla de inicio del programa, defensores de derechos humanos porque están, digamos, construyendo causas que se van a llevar contra el Estado en el exterior, en la Corte Interamericana, o simple y sencillamente porque se está haciendo investigación de algunos casos, sobre todo aquellos abogados que son funcionarios públicos, jueces, fiscales. Me extrañó no ver en la lámina la muerte de las fiscales Eguigure y las fiscales del Ministerio Público que también han sido ejecutadas en los últimos años, el fiscal Orlán Chávez, que era fiscal estrella contra lavado de activos, y algunos abogados que también se han dedicado a trabajar en unidades investigativas policiales, abogados que han sido defensores públicos, abogados jueces, incluso en la lámina veíamos un ex magistrado. También hay abogados con perfil político que han terminado en esas tristes cifras. Encontramos también defensores de derechos humanos que casi siempre, o periodistas y comunicadores sociales, que porque están inmersos en investigación de casos complejos, sobre todo periodismo de profundidad, en investigación de casos de corrupción, de casos de criminalidad, para poder sacar, por ejemplo, una nota, terminan siendo víctimas también de las estructuras de violencia y del crimen. Vistas las estadísticas de los últimos años en estos sectores, el gobierno hizo a bien aprobar esta ley con el Congreso Nacional que protege estos perfiles, 4 de ellos al menos. Sin embargo, esta ley se aprueba sin tener toda la estructura necesaria como para tener una protección y atención adecuada. Y entiendo que ahora se está avanzando con el reglamento de esa ley para poderla operacionalizar. ¿Cómo están esas cifras? Hablamos de más de 102 profesionales del derecho, unos inscritos y activos en el Colegio de Abogados, otros no porque apenas eran algunos procuradores o estudiantes de derecho incluso ya próximos a graduarse. Hay ahí también gente que estaba haciendo ejercicio privado de la profesión. Recuerdo el caso, por ejemplo, de la abogada Judith Alemán, que también junto con su secretaria y su conductor fue ejecutada. Y así se han presentado un sinnúmero de casos que desgraciadamente no han tenido todos una respuesta positiva en los tribunales, a pesar
de que se trata de colegas, a pesar de que se trata de funcionarios de las propias instituciones operadoras de justicia, o a pesar de que se trata de personas que han estado ayudando al país en investigación, como es el perfil, por ejemplo, de comunicadores sociales, que diariamente están informando sobre los niveles de violencia y de criminalidad en el país, pero también de las condiciones de seguridad de toda la población. Entonces, ahí vemos que son muchos los factores de riesgo que se van, digamos, acumulando para cada sector, y al final han terminado, digamos, todas estas víctimas en las mismas estadísticas de esos 58.000 muertos de las últimas décadas, ¿verdad? Desgraciadamente por violencia homicida. Entonces, creo yo que a pesar de esos estudios que se han hecho ya de manera específica por gremio, recuerdo que para ese estudio de muertes de abogados se entrevistó incluso a 120 profesionales activos, magistrados, jueces, funcionarios públicos, profesionales privados, y se les preguntó acerca de cuáles eran las medidas de prevención que ellos tomaban y cuáles las medidas de prevención que creían que el Estado debía tomar. Y entre las medidas de seguridad que ellos tomaban de manera individual, casi siempre estaba el pago de vigilancia en sus domicilios, en sus casas, el hecho de que tenían cuidado con ese criterio de selección de caso, revisaban muy bien para verificar qué caso iban a tomar y cuál no, el hecho de llegar a acuerdos claros con sus clientes y también cumplir esos acuerdos, el hecho de advertir a su cliente que los resultados dependían de las valoraciones que un tribunal hace, no exclusivamente la defensa que ellos construyen. Lo otro sería que tomaban, por ejemplo, medidas de seguridad con respecto a sus familiares, nunca tenían las oficinas en su propia casa, casi siempre tenían una oficina aparte, tratando de no poner en riesgo a su familia, y las otras medidas eran colectivas, tenían que ver con darse, por ejemplo, cuidarse a nivel de gremio, tomar medidas, advertencias y precaver como gremio qué se podía construir. Y ahí se pretendía que a partir del Colegio de Abogados ellos pudieran presentar ciertas propuestas para el Estado en cuanto a la prevención de violencia que tanto les afecta. Entiendo que lo mismo sucedió con periodistas, transportistas, que es el otro sector muy vulnerado en el país, y que hay una violencia criminal ahí que se liga sobre todo a delito económico de la extorsión. Entonces, para el caso de los transportistas es un caso específico. De ahí creo que muy pocas de esas propuestas hemos visto en el tapete público y muy pocas hemos visto en la operatividad, pero vale decir que al menos en el Colegio de Abogados yo he sabido que se han desarrollado una serie de formaciones que podrían de alguna manera servir de herramientas para que los profesionales del derecho comiencen también a concientizarse y a tomar al menos ciertas prevenciones desde el propio gremio. En el caso de comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y abogados, ya hay una ley que les protege. Para transportistas entiendo que desgraciadamente para ellos no ha podido contenerse un buen programa que les asegure que esas muertes por extorsiones van a cesar. De hecho, ayer quemaron un bus de la Discovery nuevamente. Y también se está observando algunas propuestas que están haciendo las mujeres, sobre todo aquellas defensoras de derechos de la mujer, que creo que ahí las mujeres han avanzado, pero aún seguimos viendo cifras de femicidio bastante marcadas en el país. ¿Qué piensa de ese análisis que hace la Alianza de Arabesca? No, de verdad, muy completo, ¿verdad? Nosotros en el Colegio de Abogados nunca, creo que un país se imagina que va a estar en esta situación. El crear una ley para que pueda proteger a poblaciones colocadas o situadas en una posición de vulnerabilidad, obviamente ningún país quiere llegar a esos extremos, ¿verdad? Yo creo que es una medida extrema. Honduras, en el caso latinoamericano, es pionero junto con Colombia y México en crear este instrumento jurídico para proteger a los defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, periodistas y operadores de justicia. Pero el crear esa ley significa que hemos llegado al límite, que hemos tocado fondo. Sin embargo, es nuestra realidad
¿verdad? Y tenemos que ver cómo la podemos combatir. Raúl, yo siempre he sentido y he pensado que el problema de la inseguridad en el país es se le debe de dar una solución integral. Una ley con letras preciosas, ¿verdad? Si bien es cierto, la exposición de motivos de la ley de protección es bella, ¿verdad? Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad, que Honduras es signatario de todos los tratados de derecho internacional en materia de derechos humanos, que en Honduras estamos estas 4 poblaciones colocadas en una posición de vulnerabilidad. Y como decía la abogada Arabesca, yo creo que tuvimos que haber agregado a los transportistas. Es una medida extrema y sin embargo no hablamos de otros problemas que también puedan estar aconteciendo en el país que inciden en los índices y factores de la violencia. Hay una pérdida de valores familiares, el país se encuentra sumamente polarizado. Ayer una muerte de uno de los abogados se politizó totalmente, yo tuve que ir a escondidas a la vela, salir a escondidas, abordar a la madre prácticamente a escondidas, darle la cuerda de duelo. ¿Por qué escondidas? Porque se politizó, ¿verdad? Este abogado que trabajó en el Poder Judicial, líder de un partido político, un reconocido político, se ensañó en contra del Colegio de Abogados, prácticamente culpabilizó al Colegio de Abogados de esa muerte. Yo creo que no deberíamos de hacer política con una tragedia. ¿Y a ustedes por qué lo estaba acusando? Porque dijo que el Colegio de Abogados había hecho una changoneta el día del 100 aniversario, ¿verdad? No sé, nosotros habíamos trabajado en la celebración del 100 aniversario con meses de anticipación. El aniversario del Colegio de Abogados es el 9 de agosto y precisamente el 9 de agosto hubieron 3 hallazgos de 3 abogados asesinados en el país, ¿verdad? Lamentamos, dimos un momento de silencio, los mencionamos en la celebración, hemos hecho presencia en las velas. Hoy el Colegio de Abogados está recibiendo el cuerpo del abogado Freddy Mendoza, está prestando el Colegio de Abogados como sala velatoria y en ningún momento pensamos que el tema se debe de politizar, ¿verdad? Entonces miramos con pena que los políticos estén tocando el tema de esta manera y yo sí invito por lo menos al sector de la abogacía que podamos buscarle una solución. Hemos creado, como decía la abogada Arabesca y creo que la abogada Angie también lo mencionó, en el Colegio de Abogados una comisión de seguridad. Si bien es cierto, tenemos la ley, la Secretaría de Derechos Humanos, un sistema nacional de protección que integra un sinnúmero de actores. El Colegio de Abogados no se puede quedar con los brazos cruzados. Yo le pido perdón a los 2 abogados que me han pedido protección desde que asumí la presidencia. Sin embargo, ese poder discrecional de poder otorgarle un guardaespaldas a un abogado porque me lo solicite, todavía no tengo ese poder. La Asamblea y los recursos del Colegio de Abogados no me lo permiten. Estamos reglamentando ese procedimiento. Vamos a crear esa unidad de comisión de seguridad, una unidad de análisis de riesgo y la Asamblea lo que sí me asignó fue 1 millón de lempiras para poder darle seguridad a los abogados que se sientan amenazados en sus vidas por el ejercicio libre de su profesión, ¿verdad? Así que solo que yo coincido en que no solo el ejercicio de la profesión son las causas de los asesinatos, ¿verdad? Creo que el país debe de presentar condiciones económicas de desarrollo. Yo creo que un delincuente no delinque porque quiere, sino que por la ausencia de trabajo. Son otras condiciones, una familia que no le pudo inculcar valores, una familia desintegrada. Entonces hay que buscarle otro tipo de problemas. Invertimos millones de lempiras en la tasa de seguridad, en carros blindados, en armas, en municiones, en pólvora, en armamento, pero yo como presidente del Colegio de Abogados se me asignó un fondo para contratar guardaespaldas, pero no puedo comprar una biblioteca, no puedo comprar un libro, ¿verdad? Entonces creo que debemos de reorientar cuáles deben de ser nuestras prioridades, cuál debe de ser el apoyo verdadero que le debemos de dar al gremio y al país. Invirtamos en la educación, invirtamos en la empresa privada que pueda desarrollar al país y regresemos a la iglesia, recuperemos esos valores familiares, esa revolución moral que le podamos dar al país para que podamos darle un mejor futuro a nuestros niños. Abogada Angie Villanueva, con la experiencia que usted tuvo de ser juez,
En este momento tan difícil, como lo ha explicado la licenciada Arabesca y también el presidente del Colegio de Abogados, José María Díaz, yo creo que algunos jueces deben tener temor de impartir justicia ante todo esto. De hecho, ahora sacan de los centros penales a gente ligada a las maras. Y en un centro penal de Comayagüela, ustedes vieron la tirazón y el asesinato que hubo. El otro día yo estaba en otro centro y vi como habían sacado un marero y él andaba con los amigos, los hijos, la señora hablando por teléfono. Todas estas cosas le dan temor a los operadores de justicia. Es que definitivamente yo creo que ahorita que se ha sectorizado y que ahora hay jueces de jurisdicción nacional, que jueces de privación de dominio, otro tipo de jueces, ¿verdad? Pero no se recuerdan también de quien conocía la carga antes únicamente eran los jueces de lo penal, ¿verdad? Los jueces de la granja, por decirlo así, ¿verdad? Y los jueces en particular miraban de toda naturaleza de delitos. Entonces, el operador de justicia, tanto el operador de justicia como el que está defendiendo o como el que está acusando, ¿verdad? Obviamente tiene su temor y que al final nosotros venimos y decimos como profesionales del derecho, no sabemos la persona que carece de valores que tenemos enfrente, ¿verdad? Porque definitivamente esa persona está en una posición diferente. Comparto lo que dice el abogado Chema, en el sentido de que tenemos que volver a recuperar esos valores, tenemos que volver a la familia, tenemos que volver a venir y fortalecer más ese punto. Si usted me pregunta a mí en experiencia personal, yo de hecho represento a familias de profesionales del derecho que han sido objeto de violencia, pues, y profesionales amigos que han muerto por el ejercicio de su profesión, ¿verdad? Y de hecho me he personado como acusador privado en esas causas, pero al final, ¿de qué sirve personarse de acusador privado en una causa si la persona y el profesional está muerto, ¿verdad? Creo también que se debe de hacer un llamado de conciencia, ¿verdad? Sé que no todos los periodistas son así, sé que hay sus excepciones, pero hay periodistas que incitan el odio y el desprecio público. Situación que para uno como profesional es bien complicado, ¿verdad? Que uno cuando lleva sus casos, Raúl, realmente lo que quiere es de que la prensa dé una información correcta, ¿verdad? Y a nosotros, por ejemplo, como profesionales del derecho, y se lo digo en experiencia personal, a mí me han parado y me dicen, usted defiende a ese delincuente. Entonces, generalmente, digo, pero ¿y cómo sabe esta persona? Por lo que dice el medio de comunicación, ¿verdad? Y usted dice, yo defiendo a una persona y le digo, mire señora, si usted tuviera un problema, usted tiene que buscar un abogado. Ah, sí, pero yo no soy delincuente. No, pero es que usted no necesariamente porque sea delincuente es que va a buscar un abogado. Entonces, realmente venir y buscar ese equilibrio en el cual cuando uno lleva un caso, o sea, pedirle a los medios de comunicación, decirle, señores, no nos expongan a nosotros como profesionales del derecho. Ese es como mi llamado, ¿verdad? Decirles, si nosotros defendemos una causa, ya sea tráfico de drogas, ya sea homicidios, asesinatos, lo que sea, todo el mundo tiene el derecho a la defensa y la Constitución lo garantiza, ¿verdad? Obviamente, como decía acertadamente la abogada Arabesca, uno tiene que tomar sus medidas de seguridad como profesionales del derecho. Y en primer lugar, creo que el primer código de ética y el primer código es no mentirle a su cliente, porque entonces usted inmediatamente pasa una línea que no debe de pasar como profesional del derecho, crear la conducta, como decía también el abogado, los valores éticos de profesional del derecho, ¿verdad? Entonces, ahí es donde realmente yo considero que radica la situación. Como profesionales del derecho nosotros somos vulnerables. Imagínese, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que se dedica a materia penal, soy mujer, ¿verdad? Y entonces usted dice, ah, no, pero ¿por qué una mujer se dedica a materia penal? Esa es la parte que a mí del derecho me gusta, ¿verdad? Pero al final nosotros, como profesionales, debemos de rescatar el valor, debemos de rescatar los principios y tener esa lealtad con nuestro cliente y explicarle cuáles son las verdaderas circunstancias y situaciones que van a coger. Y sí, y quiero enfatizar en eso, Raúl, de los medios de comunicación,
porque, por ejemplo, yo he sido víctima de los medios de comunicación. He sido víctima en el sentido de que se nos ha reprochado por los medios de comunicación, obviamente no por este medio, sino por otros medios que todos conocemos cuáles son, ¿verdad? Que porque usted defiende a determinada persona, entonces ya viene uno y le sacan al papá, a la mamá, el abuelo, el tío, entonces ya le crean a uno un estigma. Entonces, como profesional, yo lo que yo digo es, qué bonito, tenemos una ley, perfecto. Pero el primer parachoque son lo que el mundo ve. El primer choque frontal es lo que las personas vemos. Entonces, si una noticia amarillista llega en contra de un profesional del derecho, ya uno le crea una animadversión con la gente. Han habido resultados, muertes de profesionales del derecho por una noticia mal infundada. Entonces, ese es mi punto más importante, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, y lo comparto, pero también quiero decirle algo. Hay muchos profesionales del derecho que les encanta llevar los juicios a los medios de comunicación. Y eso está incorrecto. Eso es incorrecto también, y hacer que eso trascienda. Porque a lo largo de mi carrera periodística, yo he visto que a algunos profesionales del derecho les gusta litigar en los medios de comunicación. Y eso no es correcto tampoco. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Y que los periodistas no debemos generar el odio ni la división entre los hondureños, y menos cuando son casos de este tipo. Pero hay muchos abogados, y lo digo por experiencia propia, que lo buscan a uno para ver si uno toca el tema y empiezan las radios, las televisoras y los periódicos a llevar los casos. Algunos abogados también hacen eso. Sí, creo que tiene razón Raúl, pero ella dejó un elemento que dejó también un asesinato de un abogado bastante grave, ¿verdad? Hace unos meses atrás. Y digamos que el único factor de riesgo que él tuvo fue haber escogido un caso que fue tan mediático que finalmente terminó poniendo en riesgo la vida de él como abogado. Pero hemos de entender que el profesional del derecho, hablando de la ética jurídica, siempre que toma un caso lo hace haciendo una selección sana de los casos que quiere llevar, analiza los riesgos que ese caso envuelve, analiza todos esos factores que pudieran ser criminógenos alrededor de ese caso y al final toma su decisión en cuanto a tomar el caso, la estrategia de juicio, honorarios y demás. Aquí se malinterpreta que el abogado defiende los intereses de sus representantes en los tribunales, ¿verdad? En la construcción teórica de su defensa o de su acusación o de su valoración cuando es un juez. Pero cuando es funcionario público, incluso no escoge los casos. Los casos de alguna manera lo escogen a él, porque hay un orden de llegada, hay una distribución de casos que las instituciones tienen ya definidas y a cada funcionario le van correspondiendo cierto número de casos mensualmente. Y no le queda más a los funcionarios que sacar adelante aquellas investigaciones jurídicas y a veces dirigiendo también la investigación criminal de esos casos. Así que creo que se confunde el hecho de que haya una vinculación totalmente personal de ese caso cuando se está tratando de un elemento laboral, ético y técnico del profesional del derecho. Por otro lado, hay que decir que esta costumbre de estar litigando en medios, aparte de que es una falta total a la ética jurídica, también es una práctica bastante viciosa y maliciosa, que termina poniendo en riesgo no solamente al profesional del derecho que ejerce esa práctica, sino a sus representados y a las contrapartes. Empiezan a ventilarse los juicios o las técnicas de juicio en medios y finalmente también terminan afectando los fallos que pudieran darse en los tribunales porque llegan grandes presiones a los jueces que van a valorar, hacer sana crítica de elementos probatorios y terminan también impactando en las sentencias que se ejercen. Yo estaba viendo, por ejemplo, algunos casos que hemos visto aquí en el país. A veces hay casos de profesionales del derecho que se prestan también
hacer representación legal de ciertas redes criminales en crimen organizado, Raúl. Fíjese que se requiere del Servicio de Profesionales del Derecho para construir empresas de maletín, para gestionar personería jurídica de todas esas empresas con las cuales se hace lavado de activos, para hacer representación jurídica de cualquiera de los miembros de esas redes criminales cuando ellos caen en manos de la justicia, para hacer defensoría, para hacer acusaciones, para hacer persecución legal de algunas personas, digamos, por ajuste, que por hacer ajuste de cuenta lo llevan al plano jurídico. Entonces, creo que los abogados deben de tener también bien claro eso y entender que deben de tomar sus propias medidas de seguridad y de prevención para no ser instrumentalizados por esas redes del crimen. Por el otro lado, entender que el día que aceptan ese tipo de gestión legal, están poniendo en riesgo a su familia, están poniendo en riesgo a su comunidad y están poniendo en riesgo también a su gremio. Creo que esa es una variable que debe estar siendo evaluada constantemente por el profesional del derecho, a pesar de que se entiende que el derecho a defensa es inviolable y que el profesional del derecho también es libre de tomar qué caso va a contratar y qué caso va a dejar pasar, ¿verdad? No quiere involucrarse en él. Y también es libre de decir cuándo va a abandonar un caso y se reservará sus propias razones por cuestión de ética jurídica. Acabamos de ver, por ejemplo, el caso de un abogado muy famoso a nivel derecho penal que acaba de abandonar uno de los casos más mencionados en el país, ¿verdad? Hace como 3 días los medios me preguntaban a mí, ¿y usted sabe por qué este abogado dejó el caso de la señora fulano de tal? Y decía, no sé, pero tendrá sus razones y por ética jurídica él debe guardar esas razones. Por ética jurídica también debe asegurar de que su representado, su cliente, ya quede con otra representación legal y hacer un traspaso de poder. Creo que no dejar abandonado el caso. Creo que esos son los temas éticos jurídicos que hay que cuidar acá. Y lo otro sería que hay factores de riesgo que están alrededor de ciertos sectores poblacionales y que no se pueden, digamos, reducir o mitigar con el simple hecho de que hagamos una prevención primaria. Ejemplo, estamos viendo hace rato en la pantalla el caso de la defensora del medio ambiente y de los grupos, pueblos indígenas, Berta Cáceres. Ella tenía unos factores de riesgo ahí asociados a esa defensoría que ella estaba haciendo de la población indígena en Honduras, de la defensa del medio ambiente en ciertas comunidades de Occidente. Entonces, ahí hay unos factores de riesgo muy diferentes a los que puede tener un profesional del derecho. Igual el tema del defensor de derechos humanos. Si sabemos que los casos de derechos humanos siempre están en contra de la estructura del Estado, porque el Estado es el único que viola derechos humanos, obviamente de regreso al defensor lo que viene es un factor de riesgo, que a veces se convierte en un factor criminógeno que puede terminar hasta con su vida. Ahí encontramos que las prevenciones entonces en cada población vulnerada debe ser diferente, debe ser focalizada, debe de ser bien estudiada y bien analizada para poder tomar medidas de prevención que realmente sean efectivas. Señor presidente del colegio, ¿qué piensa de esto? De los factores de riesgo. Es complicado el tema. Por ejemplo, el caso de Berta Cáceres, yo integro el sistema de protección nacional, ¿verdad?, que nos da el gobierno, y son varias instituciones: Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Poder Judicial, Asociación de Jueces, y rectorada por la Secretaría de Derechos Humanos. En el caso de Berta Cáceres, ella ya gozaba de medidas de protección, sin embargo, por eso mismo que apunta la abogada Arabesca, ¿verdad?, que el Estado es el único que viola los derechos humanos. Ella desconoció las medidas de protección y pidió que no siguieran los policías guardándole esa custodia por esa falta de confianza, y que es el mismo Estado que la estaba custodiando, ¿verdad? Entonces, miren, el problema es algo complejo. Yo creo que deberíamos de sacar estos sectores de vulnerabilidad el mejor provecho de esta ley. Por lo menos tenemos esta ley, se está reglamentando, ya se ha dispuesto 10 millones de lempiras para poder aplicarla.
si bien es cierto, debemos de tomar medidas de protección, pero que en el caso de la abogacía debemos de entender que se puede hacer una selección de casos, el abogado podrá escoger una selección de clientes, pero el Código Procesal Penal y la Constitución de la República no va a permitir que un juicio avance si no tiene un defensor. Al final de cuentas, aunque sea meticuloso en la selección de casos, siempre va a haber un abogado defendiendo una causa que no podrá ser popular en el país, pero que por nuestro sistema procesal, por nuestro sistema constitucional, tendrá que llevarla a un abogado, finalmente se va a tener que personar y por muy selectivo que sea, ese abogado al asumir esa defensa también asume los riesgos y obviamente es puesto en una situación de peligro, ¿verdad? Yo quiero explicarle a la población hondureña que un abogado cuando defiende un delincuente, cuando defiende una red del crimen organizado, si bien es cierto, se puede ver mal, pero es un trabajo que debe de realizar. Obviamente tampoco engañando al juez, ¿verdad? No debe de engañar los principios legales que pueden regir un proceso, sino que él debe de salvaguardar que esa red criminal o ese delincuente sea juzgado mediante las leyes, el debido proceso y que se le respeten sus garantías y sus derechos en un proceso, ¿verdad? Entonces, el trabajo del abogado es algo complicado. Hemos visto cómo los abogados defensores de los extraditables han hecho hasta lo imposible para que las personas que han solicitado, ha peticionado al gobierno de los Estados Unidos no se vayan al país, interpuesto un sinnúmero de recursos, hecho un sinnúmero de estrategias para defender los intereses de sus clientes y otras personas lo pueden ver mal, ¿verdad? Ah, esa persona traficaba drogas, tanto perjuicio que le ocasionó a la salud del pueblo hondureño, a la niñez, ¿verdad? El abogado es contratado para eso, ¿verdad? Sin embargo, ya queda tildado, queda estigmatizado en la sociedad, asume los riesgos, como decía la abogada Arabesca, pero también no solo asume los riesgos personales, sino que pone en riesgo su núcleo familiar. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado, volver a la ética, al rescate de los valores y explicarle a la sociedad hondureña cuál es el papel que juega el abogado. Mire, el abogado es un operador de justicia, aunque sea un profesional independiente, porque el abogado lo que viene a hacer al país es a solucionar problemas. El derecho son reglas de convivencia para vivir en paz y en armonía. Y cuando un abogado resuelve un conflicto jurídico, le está quitando un problema a la sociedad. Entonces yo pediría un poco más de entendimiento a la población, también a los abogados, ser responsables con sus clientes, ser leales con sus clientes, ser selectivos con su caso, ser cuidadosos con su caso, no prometer lo que no pueden cumplir. Un abogado no es un pronosticador, no es un Nostradamus, ¿verdad? Al final de cuentas es el juez con su sentencia que va a emitir un veredicto legal, un veredicto jurídico de a quién le asiste la razón, ¿verdad? Entonces, a la sociedad hondureña que contrate los servicios de un abogado, el abogado jamás le va a poder decir a ciencia cierta cuál va a ser el resultado de un juicio. Puede hacer un análisis, puede hacer la construcción de un caso, ¿verdad? Pero él no puede decir cuál va a ser el futuro de ese caso y que ese futuro va a ser cierto y determinado, ¿verdad? Que así los abogados seamos más responsables con el manejo de la profesión. Don José Mejía está en la línea desde San Pedro Sula. Buenos días, don José. Don José, si está en la línea todavía. Bueno, me avisan, compañeros, hay un problema también. ¿Cómo va a ser el Estado para darle protección a abogados, periodistas, militares de alto rango? Cuando venía para acá yo vi, me imagino que debe ser un alto oficial, vi a él en una camioneta, una camioneta adelante y otra atrás. Ahí iban por lo menos 10 personas. Las esposas de altos funcionarios, los señores jueces, los señores magistrados, los señores fiscales, los señores ministros, viceministros y un montón de gente. No hay forma. Sí, la escucho. Sí, sobre ese tema, Raúl, hace 2 años se aprobó en el Congreso una ley de protección a funcionarios públicos y esa ley hace una clasificación gradual. La clasificación 1 es, por ejemplo, para el presidente, ¿no? Por los riesgos.
La clasificación 2 es a nivel de secretarios de Estado y magistrados, diputados. Clasificación 3 va a nivel de secretarías de Estado y clasificación 4 es para funcionarios públicos que tienen factor de riesgo definidos. Sin embargo, recordamos que el último funcionario público que estuvo en grave riesgo su vida y su familia, que fue el fiscal Aldana, Roberto Aldana, incluso tuvo que salir del país con un nombramiento hacia una de las agencias de Naciones Unidas en Europa, porque el país ya no le podía garantizar su seguridad. No se la podía asegurar en ningún espacio, porque él estaba bien coordinando la investigación del caso de corrupción contra el Seguro Social, ¿recuerda? Nosotros con ese caso hacemos ciertos análisis y creemos que llega un momento en que son tales los riesgos asociados a la práctica del derecho del funcionario que ni siquiera el Estado puede asegurarle su vida. Creo que de no haber salido de aquí el abogado Aldana, desgraciadamente creo que sería esta parte de esas estadísticas por el nivel de amenazas tan terribles que él tenía a diario. Sí. Solo déjeme que don José Mejía retomó la llamada desde San Pedro Sula. Buenos días, don José, y luego estaré con Gerlin Díaz, que está con Hugo Maldonado, presidente del Comité de los Derechos Humanos. Buenos días, don José. Buenos días. ¿Lo escuchamos? Buenos días. Sí. Mire, yo quería poner una opinión. Esto se podría terminar con el problema de, por lo menos, rebajar un poco los problemas de los abogados. Los abogados hacen cosas izquierdas. Y eso es el problema por lo que ellos pagan como justos por pecadores a veces. Pero sí, yo conozco un montón de abogados y voy a dar nombres. Por ejemplo, digamos, la abogada Inés Cubero, que se roban las escrituras y van a hacer traspasos a otras personas y les roban sus propiedades. Bien, gracias, don José. Aquí el abogado Guillermo Siriaza me escribe: estoy de acuerdo contigo, me dice. En mi caso particular le exijo a mis clientes la privacidad de su caso y defensa. Por otro lado, con todo respeto, en casos de alto impacto, el apoderado debe pensar en una estrategia de comunicación con los medios para mantener el nivel oficial que se requiere, por ejemplo, a través de comunicados o comparecencias planificadas. Con todo respeto, la licenciada Arabesca alguna vez ejerció la profesión como litigante, le consulto. ¿Ha tenido o tiene una firma legal? Perdón, pero los abogados no somos controladores de las intenciones buenas o malas de un cliente que requiere servicios notariales para fundar una empresa. Nadie llega a un bufete, quiero fundar una empresa para lavar activos, porque no critican que la Cámara de Comercio la inscriba y los bancos les abren cuentas. Me parece que debería replantear el criterio. Es que tal vez ahí yo lo que pienso es, obviamente nadie llega a un bufete y le va a decir, fíjese que quiero hacer esta oficina así, ¿verdad? Y fíjese que quiero una empresa en la cual voy a venir y me voy a dedicar al lavado de activos. No es eso, o sea, tal vez y pienso que el punto tal vez de la abogada, y yo creo que yo también lo comparto, es que uno como abogado también tiene que tener la suspicacia de saber qué cuestiones son las que está haciendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí creo que los medios de comunicación, uno debe dar comunicaciones oficiales como profesional del derecho, porque obviamente la población tiene derecho a saber qué es lo que está sucediendo y peor en casos de alto impacto. Es el ejemplo claro. Ejemplo claro es que uno viene como profesional, es en una audiencia pública, o sea, está en una audiencia inicial de juicio, ¿verdad? Y a nosotros como profesionales se nos pide que no demos declaraciones a los medios hasta que el juez resuelva. Entonces nosotros, bueno, perfecto.
y todos venimos y nos ponemos de acuerdo en eso, y resulta que por decirlo así, por el Twitter del Ministerio Público o por el Twitter de la Corte, ya la noticia ya salió. Ah, es que le voy a decir algo. Los voceros de la Corte y de la Fiscalía les da vasca hablar por un micrófono. No. Les encanta. O sea, pero fíjese más allá. No, pero es por lo que usted me está diciendo. Tienen sus voceros. Sí, mire, llegan y presentan una denuncia que de repente no tiene fundamento. A los 5 minutos la están leyendo en todas las radios, en todas las televisoras. Y oiga bien, a esa persona no se le ha comprobado nada. Yo le pongo un caso cercano, y cercano se lo digo, Raúl. Estamos en una diligencia investigativa. Y resulta que vemos en los medios de comunicación, o sea, diligencia que está cerrada solo, Ministerio Público y parte involucrada, ¿verdad? Y de repente es que vemos los medios de comunicación y ya estaba en la tribuna la foto del lugar donde estábamos adentro, que solo estamos nosotros. Y le digo, señores, pero ¿por qué sacaron esta comunicación en el periódico ya? ¿Y quién lo tomó? ¿Quién lo hizo? No, dice que nosotros lo mandamos a un chat que tenemos de fiscales y no sé qué. Le digo, pero no debe de hacerlo porque esto es una diligencia cerrada. Entonces, ¿qué pasa? La misma fuga de información es lo que viene a tergiversar lo que pasa en un caso concreto, y de repente no es de uno como profesional del derecho, porque uno realmente sabe cómo debe de hacer las cosas. ¿Qué habla en un caso? La resolución judicial. Mire, el juez resolvió esto. Y uno tiene que aprender como profesional del derecho y pedirle a los demás profesionales del derecho, guárdeme mi imagen, guarde la imagen de mis clientes, porque al final uno como profesional, o sea, yo soy de esas que yo digo, yo me pongo la camiseta de mi cliente, y a mí en la calle me estigmatizan y dicen, es que usted defiende. Sí, claro, y lo defiendo y creo en la defensa de mi caso, ¿verdad? Pero ahí es donde uno viene y le dice a las personas encargadas de cuidar esos medios, y como dice usted, los de la Corte, los del Ministerio Público, no pongan noticia o no hablen de los temas y de los casos hasta que no haya una resolución judicial, porque la dignidad de la persona que esté en juego en la investigación es la que va a salir de frente, porque lo van a sacar en la noticia grande, ¿verdad? Pero ya cuando salga el caso resuelto, no lo van a poner no le van a volver a poner noticia grande, sino que le van a hacer en una esquinita de... ¿Y los juicios orales y públicos ahora? Sí, bueno, obviamente Honduras cambia un sistema procesal penal, y uno de los principios es la transparencia de casi todos los juicios, de todas las materias, transparencia y la publicidad. Obviamente en algunos juicios se reserva la secretividad por el impacto que pueda tener ese juicio. Lo que pasa, Raúl, y yo creo que dándole continuidad a la idea que desarrollaba la abogada Angie, es que en este país un sospechoso, un imputado, automáticamente es declarado culpable con la simple acusación, ¿verdad? Ya una persona que se le supone responsable haber cometido un ilícito penal, con la simple acusación ya se da los boletines oficiales del Ministerio Público, del Poder Judicial, que se presentó tal acusación, y ya Honduras lo considera culpable por esos boletines, ¿verdad? Al final de cuentas no se entiende que es una sentencia condenatoria la que realmente va a declarar a los reos y que decide si realmente el juez lo consideró como actor material o intelectual de un ilícito, o esa sentencia que lo pueda absolver. Y como decía Angie, nadie escucha las noticias cuando sale absuelto o sale sin ningún tipo de responsabilidad a una persona, pero sí se escucha cómo se le bota el prestigio a una persona en el país cuando solo se le supone responsable de un ilícito, y si se le absuelve nadie lo escucha, ¿verdad? Y otra cosa también, que es una responsabilidad compartida. Miren, el hondureño quiere que el alcalde le repare la acera. El hondureño quiere que el presidente le busque trabajo y que le hable a la casa y que lo coloque, ¿verdad? No hacemos nada por tratar de mejorar la situación en el país. Es imposible que un gobierno, si nosotros como hondureños no ponemos de nuestra parte, venga a resolver todos los problemas. Los medios de comunicación cumplen una labor en el fortalecimiento del Estado de Derecho, pero también las novelas que se dan en la noche alaban al narcotráfico. A mí me hacían broma, y vos sos tal Chema, y no es que yo no miro novelas, ¿verdad? Pero me decían Chema, y yo no entendía de qué Chema se referían,
y después me dicen que es una novela de un tal narcotraficante y que no sé qué. Entonces, ¿cuál es el papel que estamos jugando todos en la sociedad? O sea, ¿por qué no ponemos historias de personas que han sido insignia, ¿verdad? Que han sido ejemplos? José Cecilio del Valle, ¿por qué no hacer una novela de José Cecilio del Valle, ¿verdad? Que ayudó a redactar el Acta de Independencia de Centroamérica, abogado, jurista, connotado ciudadano, no solo hondureño, sino que centroamericano. Pero alabamos la vida de Pablo Escobar, toda la niñez y toda la juventud crece pensando que ser narcotraficante le va a resolver los problemas económicos, abandonan los estudios, las niñas se quieren casar con un narcotraficante. Entonces, miren, el papel, la situación en la que el país se encuentra, todos debemos de poner un grano de arena. El Observatorio de la Violencia, la universidad, abogados, colegio de abogados, comunicadores sociales, empresa privada. Ayudémosles al gobierno y dejemos de estar polarizados. Las cosas más grandes que ha hecho Honduras las hemos hecho cuando hemos estado unidos. Si nosotros seguimos divididos con oposición infructífera que no nos lleva a nada, solo a que siembre el odio en el país, no vamos a llegar a nada. El Código del Trabajo ha sido producto de la unión de más de 100,000 trabajadores, que ha sido uno de los instrumentos jurídicos más bellos que la clase trabajadora le ha dado al país. 100,000 trabajadores que no se pusieron a ver de qué partido político era, sino que defendían una causa justa. Y eso le ha dado una de las mayores bendiciones y alegrías al país. Honduras es así cuando es unida. Si seguimos divididos, vamos por mal camino y no creo que Honduras vaya a salir de este bache que se encuentra. Voy a ir a una pausa, pero antes voy a leer lo que dice el abogado Marlon Duarte. En la audiencia de un caso de impacto que hay, el fiscal había hecho una petición al tribunal de sentencia, ni siquiera habían resuelto, cuando el Twitter ya había dicho que el tribunal había resuelto a favor de la petición del Ministerio Público, nos cuenta Marlon Duarte. Al volver comentamos esto y seguimos con nuestros invitados. Bien, continuamos. Quiero anunciarles a familiares y amistades que la misa de don Salomón de Cafati será hoy a las 7 de la noche en la iglesia San Juan Bosco del Instituto Salesiano San Miguel aquí en Tegucigalpa. Me decía que tenía un aviso importante. Sí, me informa la presidenta del capítulo de Ratán, la abogada Claudette McNeil, que agradezco, ¿verdad?, porque ella se ha hecho cargo del entierro y de los gastos fúnebres del abogado Carlos Mejía con un grupo de abogados de Ratán, ¿verdad? El Colegio de Abogados también estará apoyando esa labor. Que los familiares del abogado Carlos Mejía no se han presentado a las autoridades del Ministerio Público para reclamar sus pertenencias. Así que hacemos un llamado, ¿verdad?, para que puedan apoyar a la presidenta del capítulo y puedan reclamar las pertenencias del abogado Carlos Mejía. Bien, tenemos un problema con la comunidad internacional porque también ha habido muertes de miembros de la comunidad LGTB y pues hay mucho reclamo internacional. ¿Qué piensan de eso ustedes? Bueno, la comunidad lésbico-gay creo que ha estado adquiriendo conquistas en el país. Acordémonos que se les reconoce la personalidad jurídica, se les ha estado tratando de incluir, están haciendo una importante lucha también a nivel legislativo para que se les reconozca el matrimonio del mismo sexo. Sin embargo, no podemos obviar que es un sector de la población que también se encuentra en una condición de vulnerabilidad, más que todo por esa fobia, ¿verdad?, que algunos ciudadanos podrían tener con esa comunidad. Miren, como también defensor de los derechos humanos, yo creo que deberíamos de respetar los derechos y también deberíamos de respetar la opinión de ellos. No significa que Honduras, aceleradamente por lo que están haciendo otros países, como el caso de Estados Unidos y Argentina, que han reconocido el matrimonio del mismo sexo, tampoco debemos de igualar lo que naciones más poderosas económicas están haciendo, ¿verdad? Respetemos la idiosincrasia. No todo lo que hacen los países más avanzados, más desarrollados, es correcto o es bueno. Tomemos las buenas prácticas, pero también no imitemos o emulemos todo lo que hacen los demás países. Yo respeto las luchas que ellos hagan, respeto la expresión, ¿verdad?, y el enfoque que le puedan dar
a esas conquistas que ellos quieren adquirir en el país, pero sí soy fiel creyente de los valores religiosos, ¿verdad? Que ya la Biblia, y tanto la Biblia como la Constitución y el Código Familia mandan el matrimonio de dos personas de distintos sexos, ¿verdad? Ellos tienen sus espacios, tienen sus derechos ya adquiridos en el país, tienen su asociación reconocida con personalidad jurídica y creo que nosotros como el Colegio de Abogados vamos a siempre respetar su libertad de expresión, de sus creencias, pero el país no está preparado y ojalá que nunca lo esté para otras luchas que ellos quieren adquirir en estos momentos. Licenciada Araveja, yo veo también que la policía captura mucho extorsionador, mucha muchacha extorsionadora, señoras extorsionadoras, que hacen captura de drogas, que hacen incautaciones de bienes de supuestos narcotraficantes, pero esto no cesa y la violencia y la muerte continúa. Así es, Raúl. Yo quiero retomar el hecho de que en el afán de reportar tanta captura anualmente, también los cuerpos policiales empiezan a poner imágenes de las evidencias que son recolectadas en cada caso y comienzan a emitir información a priori de cada caso, planteando su primera hipótesis, cuando todos sabemos que en una investigación criminal pueden haber hasta 15, 20 hipótesis, una irá descartando la otra hasta que al final se llegue a la verdad de los hechos. ¿Qué sucede? Que cuando la población lee en los medios de comunicación que se recolectaron 5 armas, 200 municiones, tanta cantidad de chalecos, tanta cantidad, manchas de sangre en tal lugar, manchas de fluido biológico en otro, tantas prendas de vestir y demás, posteriormente vemos que salen sentencias absolutorias en los tribunales, empieza a haber un conflicto, ¿verdad? Un descrédito también del sistema judicial, porque no nos explicamos cómo, habiendo tanto listado de evidencias recolectadas en determinados casos, posteriormente el juez parece que no evaluó nada. Lo que no sabe la población es que en esas audiencias de tribunales a veces hay error en el procedimiento, a veces hay violación a cadena de custodia de los indicios, a veces hay contaminación de la prueba, hay pruebas nulas, hay pruebas viciadas, que al final al juez no le queda más que descartarlas. Y empiezan a aparecer una serie de estrategias de juicio que a veces postergan, que a veces aletargan los procesos, o que simple y sencillamente el abogado defensor quizá ha podido comprobar que ha habido un mal procedimiento utilizado y termina tirando al cesto de la basura prácticamente los dictámenes que han surgido de esas evidencias. Al final no le queda más que absolver. ¿Qué pasa? Que cuando salen esas sentencias se vuelve el juez blanco de críticas, blanco de acusaciones y blanco también de ataques. ¿No? ¿Sucede? Un punto. Recientemente un juez, no sé el nombre, en el caso del Seguro Social dejó en libertad al periodista Henry Gómez. Inmediatamente la MASI emitió su primer comunicado en Honduras, cuestionando la decisión del juez, diciendo que el juez está totalmente equivocado. Pero de ahí yo escuché a varios abogados diciéndome que el juez se había pegado a la ley hondureña. Y yo creo que ahí los señores de la MASI tendrán que ponerse de acuerdo con las autoridades del Colegio de Abogados, con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, para que estas cosas no ocurran porque confunden. Así es. Mire, fíjese que yo creo que ya que está el presidente del Colegio de Abogados aquí, se lo voy a decir de manera directa porque me habían preguntado en un medio hace 2 días. A mí me parece que el colegio debe pronunciarse sobre ese catálogo de 21 delitos, que acaba de haber una reforma en el Código Procesal Penal, y delitos de gran peligrosidad están quedando con la suspensión de prisión preventiva. Yo creo que el Colegio de Abogados está llamado también a contribuir con ese análisis jurídico que debe de haber en el Congreso y que entiendo que esta semana entra al Consejo de Defensa y Seguridad esa reforma para resolver si el presidente la va a vetar o no y que regrese al Congreso para ser votada. Creo que a veces somos sorprendidos también por las leyes que se emiten en el país. Esa, desgraciadamente, no siempre es una responsabilidad del profesional del derecho.
Todos sabemos que en el Congreso hay diputados médicos, ingenieros, arquitectos de otras profesiones, y no siempre son profesionales del derecho quienes están construyendo esa ley. Aunque se entiende que en la Cámara Legislativa sí hay un cuerpo técnico especialista en normativa como para poder hacer esos análisis y dictámenes de ley. Por el otro lado, quiero referirme también a este tema de derechos humanos. Se acaba de mencionar, por ejemplo, la vulnerabilidad de violencia que vive la población de la diversidad sexual. Creo que son alrededor de 112 casos ya de asesinatos que se plantean, y en el país creo que el mensaje que debe de darse desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social es el hecho de que el país es garante de una serie de convenios y tratados internacionales de derechos humanos, y no podemos desconocer que sí se también representa una población vulnerable a la violencia. Mire, yo conocí ciertos casos por unas ONG defensoras de derechos humanos que estuvieron, por ejemplo, dando seguimiento a casos de jóvenes que por exclusión social y por otros factores llegaron a trabajar, por ejemplo, en las esquinas, en explotación sexual comercial. Posteriormente llegó el crimen organizado y los obligó a estar vendiendo ahí algunas sustancias. Después llegó la policía y quería cobrar la extorsión. Y después comenzaron a aparecer muertos en ciertas esquinas de San Pedro Sula y del Distrito Central. Entonces, no todos los casos son por crímenes de odio, pero hay que reconocer que también es una población vulnerada, ¿verdad? Y que también hay que cuidar el tema y el respeto de derechos humanos allí, al igual que en el tema de mujer. Nosotros, por ejemplo, se han registrado casi 500 femicidios al año en tema de mujeres, y cuando venimos a ver cuántos de esos casos han sido judicializados desde que se creó la figura del femicidio, solamente 7 casos hay en tribunales por esa figura. Los demás han entrado por homicidio común, por parricidio, por otras figuras, por tentativas y demás, pero no entran por el delito que le corresponde, ¿verdad? Por femicidio, porque también ha habido previo abuso sexual en varios de esos casos. Y hay que hablar de otro tipo de violencia que también se presenta, sobre todo cuando se abren campañas electorales, es el tema de la violencia política. En la última contienda electoral hubieron más de 72 homicidios entre todas las tendencias políticas que el país tiene, de todos los partidos, candidatos para alcaldes, para diputados, para un sinnúmero de cargos dentro de sus estructuras partidarias, y ese tipo de violencia se activa cada vez que se abren los procesos internos y generales electorales. De hecho, se abren observatorios de violencia política cada vez que hay elecciones en el país, y comienza también el perfil político a tener sus propios factores de riesgo, que tampoco los hemos mencionado hasta aquí ahora. Sí. En este momento se discute el nuevo Código Procesal Penal. ¿El Código Penal? Sí, Código Penal. ¿En qué medida esto vendrá a mejorar la sanción a estos crímenes selectivos, y en sí qué piensan de esta discusión? Fíjese que con respecto al Código Penal yo considero, y esa es mi opinión en particular, se supone que nosotros estamos ahorita en un sistema de garantías. O sea, estamos porque la Constitución de la República dice de forma clara que uno debe ser enjuiciado en libertad, y me pronuncio por esto con respecto a las medidas sustitutivas. ¿Qué sucedió cuando se da la reforma que hace el catálogo de los 21 delitos? Hubo mucho abuso y muchas condiciones de los jueces, ¿verdad?, en venir y empezar a dar medidas sustitutivas en cualquier naturaleza de delitos. Entonces vino el Congreso y dijo, no, ahora vamos a cambiar esto y vamos a omitir ciertos delitos. En estos delitos ya no se van a dar las medidas sustitutivas. Si usted me pregunta a mí, lo correcto hoy, que en esa reforma es que vuelvan a dejar al criterio discrecional del juez la aplicación de medidas sustitutivas. Por eso es que se da la reforma nuevamente. ¿Qué sucede? En ese catálogo pusieron el prevaricato. El prevaricato es un delito que solo cometen los jueces. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? El Ministerio Público, como dueño de la acción pública, venía y presentaba una acusación, un requerimiento fiscal contra un juez, y le decía, si tú no resuelves a favor mío, entonces algunos fiscales venían y empezaban a amedrentar al juez. Es lamentable, ¿verdad?
porque obviamente con esto hay fiscales que no tienen ninguna objetividad para presentar sus acusaciones. Entonces el juez dice, no, a mí me van a acusar de prevaricato y me pueden meter preso, entonces mejor yo resuelvo lo que dice el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahora? Hay coacción. Hay un tipo de coacción y eso yo lo viví en ciertos casos. Obviamente, también hay fiscales realmente objetivos, ¿verdad? Que vienen y defienden sus acusaciones y defienden sus posiciones, que uno dice, están haciendo correctamente su trabajo. ¿Qué sucede ahora con la reforma del Código Penal? Está viniendo el Estado, ya no estamos buscando un derecho penal mínimo, sino que estamos buscando ya un derecho penal máximo, que todas las conductas, casi todas las conductas, sean punibles. Hay como 50 delitos nuevos en ese Código Penal, en el cual, por ejemplo, hasta el punto tal de que hasta las personas jurídicas van a delinquir, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto? Al venir y penalizar, nos estamos dando cuenta de que el sistema de enjuiciamiento no está funcionando. Entonces, quieren venir y plasmar en un código penal conductas y decirle a la sociedad, mire, si usted comete esto, va para la cárcel. Que me acordó lo que decían y lo que dijo la licenciada Arabesca. Fue la licenciada Arabesca y después Guillermo Silázar opinó que si un abogado hace una escritura y después esa empresa de maletín o de lo que sea se dedica a algo incorrecto, lo van a meter preso. Sí, pero ahí es cierto, si alguien llega donde un abogado, no le va a decir que va a ocupar esa empresa para hacer picardías. Es difícil, es difícil. No. Está difícil la situación. Sí, dice Angie, recomendaba la abogada Angie que el abogado tendrá que tener esa suspicacia, ¿verdad? Pero aún siendo un abogado listo, puede caer en la trampa y al final de cuentas los clientes utilizar la empresa o esa constitución de sociedad para actos ilícitos, ¿verdad? Así que yo creo que hay que ser cautelosos, ¿verdad? Pero van a haber situaciones que son impredecibles, ¿verdad? Bien, hemos llegado al final. Licenciada Arabesca, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Cuál es el futuro del país sobre todos estos temas que hemos abordado? Dios quiera que paren los asesinatos, no solo de profesionales del derecho, ni defensores de derechos humanos, ni periodistas, sino de todos los hondureños para que el país avance y no nos tengan como uno de los países que supuestamente ya salimos del listado de que el país más peligroso del mundo. Y también hay algo, a los medios de comunicación nos echan mucho la culpa de que somos nosotros que transmitimos esas noticias, pero ¿cómo paramos, por ejemplo, que los 3 abogados ese día los mataron? Yo lo he hablado no solo con el presidente Hernández, sino con el presidente Flores, lo hablé con el presidente Reina, lo hablé con el presidente Callejas, lo hablé con el presidente Maduro. No es fácil. Y en los últimos años, cuando nosotros 4 crecimos, no había tanta violencia como ahora, ni tanta hazaña. Yo nunca vi encostalados, yo nunca vi a gente que la desmembraban, yo nunca vi masacres. Y eso, otra cosa que me preocupa, que ya la gente lo ve como normal. Ha perdido la sensibilidad. Sí, ha perdido la sensibilidad. Fíjese que en las salas de redacción de periodismo, algunas veces se preguntan, ¿cuántos muertos hay hoy? Y creo que en lo que pueda, nosotros los periodistas nosotros lo que hacemos es que le ponemos como un mosaico para que no se vea tan crudo aquello. Pero hay noches que estoy en el noticiero y me dice, Raúl, hay 3 muertos en San Pedro, 2 en la San Miguel, 1. Entonces, son cosas que uno de periodista quisiera que no pase, pero tampoco lo podemos callar totalmente. Así es, Raúl. Yo creo que hay que hacer también un llamado al propio gobierno, porque en términos generales es un hecho que la política de seguridad no está funcionando. Y el resultado lo vemos a diario en lo que sucede en la vida cotidiana de cada municipio, de cada comunidad. Creo que se debe de hacer un viraje hacia temas de prevención más fuerte y establecerlo, institucionalizarlo como una política de Estado, el tema de la prevención, y equilibrar un poco más el tema del control del delito, porque a todas luces estamos teniendo miles de capturas al año que no siempre concuerdan con el número de judicializaciones, y al final también le restamos oportunidad a los componentes de prevención y de rehabilitación
que tanto requiere el país. ¿Qué recomienda usted? Porque hay policía militar, hay cobras, la ATIC. ¿Qué recomienda? Es que la cuestión es que esas unidades se crean para atender el efecto de la violencia y la criminalidad, para ir a aportar post delito y algunas veces previniendo con el tema de capturas, pero no estamos llegando a la raíz de la causalidad de la violencia y del crimen. Ahí no estamos, por ejemplo, previniendo que la niñez y la juventud sea víctima de la violencia o que la mujer sea rescatada de la violencia doméstica, machista y misógina que hay en el país. No estamos, por ejemplo, trabajando en una cultura de respetos humanos y de tolerancia para rescatar otros sectores poblacionales de la violencia, y tampoco estamos contribuyendo con algunas medidas que el país requiere ante tanta demanda social para el tema, por ejemplo, del sector campesino. Aquí hace tiempo no se escucha nada sobre temas de reforma agraria, no se escucha sobre programas de contribución para el campesinado, no se escucha mucho sobre programas, por ejemplo, para retener un poco el tema migratorio, para abrir oportunidades de desarrollo y economía, para abrir oportunidades saludables que pueda propiciar un desarrollo social integral. Entonces, lo que estamos viendo en el país son algunos proyectos de prevención que terminan siendo altamente politizados. Casi siempre esos programas terminan con una bandera de partido, con una cara de un político de fondo, que no le hacen ningún bien al país, ¿verdad? Estamos atendiendo poblaciones porque tienen cierto vínculo, militancia con un partido político, y no porque los hondureños y hondureñas todos merecemos que se trabaje ampliamente en temas de prevención. Yo creo que esa es la fórmula que han tenido países como Costa Rica, países como Nicaragua, países que han logrado mantener unos niveles ideales de seguridad ciudadana, y creo que nosotros debemos de ir también en esa dirección. Gracias a la especialista en temas de seguridad, la abogada Arabesca Sánchez. Abogada Angie Villanueva. Pienso que debemos de fortalecer el tema de educación, debemos de fortalecer los valores en familia, debemos de fortalecer las instituciones, ¿verdad? Las instituciones que son las encargadas de la investigación criminal. Además de eso, considero de que nosotros como profesionales del derecho tenemos códigos de ética, tenemos códigos de conducta, los cuales debemos de respetar, como profesionales debemos cuidarnos unos con otros, ¿verdad? Para evitar con esto que ocurran situaciones por las cuales pues nos trajeron acá, ¿verdad? Se debe de parar pues con la muerte de profesionales del derecho y de cualquier persona humana. O sea, de cualquier persona que integre esta sociedad. Pretendo con esto, abogados, colegas, y que la población lo sepa, ¿verdad? Estamos en el ejercicio de la profesión, cuidémonos todos. Al final, nosotros somos, como profesionales del derecho, los que andamos defendiendo y poniéndonos camisetas de nuestros clientes, ¿verdad? Y de los cuales queremos que aquí se cumpla y que se haga justicia con la muerte de todas estas personas también. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación a ambas. Cerramos con el presidente del Colegio de Abogados, José María Díaz. Bueno, en primer lugar, mostrar nuevamente las muestras de solidaridad a los familiares del abogado Carlos Mejía, Kevin Ferrera, Freddy, y también otras muertes que han habido en mi gobierno, los familiares del abogado Carlos Leonel Andino, Johnny Ríos y el abogado Fletes. Pero quiero cerrar de una forma propositiva y no pesimista, Raúl. Hemos decidido en el Colegio de Abogados crear la Fundación Unidos por la Paz, una fundación que va a tener como propósito único captar fondos para apoyar la educación de los hijos de abogados que han perdido a sus padres por causas violentas. La abogada Sandra Sierra es la encargada de la fundación. Ella está trabajando ahorita en los estatutos y le va a dar forma para que esta fundación realmente pueda aportar en un grano de arena a esas personas que quedan aquí, obviamente después de haber perdido, ¿verdad? Y lo otro, aprovechemos los mecanismos de protección que el gobierno nos ha dado a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Abogados, acojámonos, los que sintamos una amenaza, acojámonos a ese mecanismo de protección para evitar una tragedia. Y me despido con un mensaje del Papa Francisco.
A los abogados hay que quererlos, hay que protegerlos, hay que amarlos, porque son los ángeles que Dios nos ha mandado al mundo para resolver nuestros problemas. Muchas gracias. Abogado, muchas gracias por su participación, muchas gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. No nos cambien, en un momento estamos desde San Pedro Sula con nuestro programa de esta mañana. Que estén bien, buen día. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.